Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará, Farés a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14, desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. La genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Esta genealogía, hermanos, es tan importante en este tiempo porque recuerden que hay una promesa. Dios hizo una promesa a Abraham, hizo una promesa a Isaac, hizo una promesa a Jacob. Y esa promesa, hermanos, no se cumplió en el momento, sino que tardaron varias generaciones, 1/3 de 14 generaciones, 14 más 14 más 14 generaciones para poder ver cumplida esa promesa. San Juan va a decir en el prólogo, en el capítulo 1, llegado el momento, o sea, Dios ya tenía un plan. Llegado el momento, envió Dios a su Hijo. En el momento oportuno, Dios lo envió. Todas estas personas, hermanos, estos nombres que nosotros hemos mencionado hoy en la homilía, en la lectura, todas estas personas creyeron en la promesa. Y es interesante porque si analizamos a cada una de estas personas, ustedes podrán decir, Padre, ¿y esas personas dónde aparecen? En el Antiguo Testamento. Ahí están estas personas. Entonces, si usted quiere conocer la historia de todas estas personas, lea el Antiguo Testamento. Y hay algunos, ¿verdad?, que son bastante curiosos y que se quedan. Por ejemplo, Rahab. Rahab es una mujer que aparece acá, y esta mujer era una prostituta. Imagínense. Aparece Ruth. ¿Se acuerdan que hace poco leíamos esa lectura? La nuera que sí era, ¿verdad? La nuera que sí era de Noemí, ¿verdad? Porque algunos dicen no era. Yo pensaría que sí era, ¿verdad? La indicada. Entonces,
era la indicada. Entonces, esta mujer no era judía, no era de Israel. ¿De dónde era? Moabita. Era una moabita, de un pueblo de Moab. Pueblo de Moab. O sea, significa que no era judía, era pagana. Y sin embargo, Dios la eligió a ella. Y a través de ella va a nacer un hijo. ¿Cómo se llama ese hijo? ¿Cómo se llama el hijo de Ruth? Obed. ¿Y el hijo de Obed? Jesé. Jesé. Entonces, y de Jesé va a nacer el rey David. Y a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo le van a llamar? Hijo de David. Miren por dónde viene. Estas son algunas de las... Bueno, aparece aquí Salomón, ¿verdad? Salomón. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Hermanos, ¿qué es lo que se nos presenta aquí? Algunos podrían decir, miren, ¿y por qué ponen a esas personas? Si son personas que llevaron una vida bastante pecadora. Y si quieren que Jesús pues sea el Hijo de Dios y hablar bien de su familia, toda su genealogía la hubieran puesto como gente íntegra, ¿verdad? Pulcra. No. Dios se abajó. Y voy a decirlo de esta manera. Se abajó hasta meter sus piecitos en el fango del pecado donde nosotros estábamos metidos. Y Él, que no tenía pecado, asumió todos los pecados nuestros para pagar esa deuda por nuestros pecados. Ese es Jesús. Cuando hoy leemos esta genealogía, algunos podrían decir, bueno, ¿y ese montón de nombres? Pues para saber de dónde viene Jesús. Y para saber, ¿para qué? Para darnos cuenta que la promesa que Dios hace, Dios la cumple. Y que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Y aunque nosotros hoy decimos una cosa y mañana decimos otra, Dios no es así. Hermanos, también esta lectura a mí me dice algo bien importante. Imagínense cuando Dios prometió a Abraham. ¿Cuántos años? Miles de años. Y en su debido momento, Dios cumplió lo que le dijo a Abraham, lo que le dijo a Isaac, lo que le dijo a Jacob y lo que le dijo a Moisés. Dios lo cumplió. Hermanos, eso también a mí me dice que lo que Dios dice, que un día va a volver y va a venir y pedir cuentas, y que a Dios no se le va a escapar nada, pero que también un día Dios vendrá a recoger a sus elegidos, que vendrá a salvarnos, que vendrá a redimirnos, que vendrá a levantarnos de donde estemos caídos. Para mí, hermanos, eso es una promesa que me anima. Claro, para el perverso, para el malvado, para el que no busca a Dios, el que rechaza la salvación, porque hay personas, hermanos, que no conocen la salvación y nadie va a desear algo que no conoce, ni va a extrañar algo de lo que nunca se le ha hablado. Y a esas personas Dios utilizará medios para acercarlos a Él. Pero aquel que voluntariamente, conociendo quién es Dios, conociendo el amor y la misericordia de Dios, lo rechaza. Y como aquel que ustedes han oído cuando le decimos, vamos a misa, vamos a un retiro, ya están completos los santos en el cielo. Esas personas que están haciendo, rechazando la salvación. O como cuando llega el sacerdote, cuando ya está en lecho de muerte, y le dicen, mira, aquí traemos el sacerdote para que... No lo quiero. Y tiene que 60 años de no confesarse, desde que hizo su primera comunión,
y nunca se acercó a la iglesia, nunca se acercó a un sacramento y se le dice, aquí está el Padre para que se confiese. No quiere. ¿Qué está haciendo esa persona? Rechazando, consciente y voluntariamente la salvación de Dios. Y Dios, hermanos, no va a salvar a nadie a la fuerza, pero el Señor un día va a volver. Y lo que nos dice hoy esta lectura es que lo que Dios promete, lo cumple. Si Jesús me dice en su palabra, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿qué puedo decir yo hoy? Que aquí está Jesús. Exacto. Aquí está nuestro Señor. Aquí está con nosotros. Y si Jesús me dice, todo lo que pidan al Padre, yo se lo concederé. Pero pidan con fe. ¿Qué significa? Que yo debo aprender a confiar en Dios, porque Dios sí me escucha. Hermanos, nosotros no creemos en una idea de Dios, creemos en un Dios real, en un Dios vivo, en un Dios que está presente entre nosotros, un Dios que nos escucha, un Dios que no es sordo. Ese es Dios. Pero también, hermanos, no tenemos que crearnos una fantasía de que Dios es como el genio de la lámpara maravillosa de Aladino, que está para consentirnos nuestros caprichos, nuestros egoísmos y para darnos todo lo que nosotros le pidamos. No, porque Dios no es un genio para satisfacer caprichos. Dios es nuestro Padre. Y ahí está la diferencia. No sé si ustedes vieron la caricatura de Aladino y la lámpara maravillosa. Si alguna vez la vieron con sus hijos, con sus nietos, ¿verdad? Que de repente Aladino pedía un deseo y como había que cumplirlo, el genio no podía decir nada y tenía que concedérselo. Y aquel deseo casi le quitaba la vida a Aladino. Lo hacía que perdiera todito, ¿verdad? No sé si vieron esa caricatura, ¿verdad? Que porque pedía caprichos, no, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y tú tienes que cumplírmelo. Y se le ponía enojado a Aladino y el genio tenía que cumplir aquel sueño, aquella petición. Y por culpa de aquel deseo egoísta, casi perdía a su esposa, casi destruía todo el reino, casi se destruía él mismo y casi destruía al genio también. No, ese no es Dios. Dios es nuestro Padre. Y yo les he dicho tantas veces, nosotros le pedimos al Señor, Señor, te pido esto, pero no te lo exijo. Si es tu voluntad, dámelo. Y si no es tu voluntad, dame lo que yo necesito. Y yo quisiera que esa frase nos la aprendiéramos nosotros. Y a veces cuesta. Esa es una de las oraciones que más cuesta. Decirle al Señor, Señor, yo necesito esto, te pido que me hagas este milagro. Pero si no es tu voluntad, dame lo que yo necesito. Ya no nos gusta. Porque queremos a un Dios que nos complazca nuestros caprichos, nuestros egoísmos, que nos dé todo lo que le estamos pidiendo. Y si no nos concede aquello que le estamos pidiendo, ¿saben cuál es el problema? Que por estar enfocados en una cosa, en lo que yo quiero, esto y esto y esto y esto y esto, no estoy viendo la bendición que Dios me está dando por el otro lado y al final termino abandonando la bendición porque yo estaba enfocado en otra cosa. Ese es el problema nuestro. Hermanos, Dios es nuestro Padre. Y se acuerdan tantas veces que Jesús dijo, ¿qué padre si le pide un huevo, le da un alacrán? Si le pide un pan, le da una piedra, o un pescado, le da una serpiente. ¿Verdad que ninguno de ustedes como papás le dan eso a sus hijos? Pues si ustedes que son malos, dice él, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre les dará lo que ustedes le pidan? Porque el Padre sí es bueno. Hermano, Dios es bueno.
Dios es nuestro Padre. Entonces, pero a veces nos podríamos enfocar en la genealogía que vemos ahora, en esta genealogía vemos toda la historia de la salvación. Entonces podríamos ver cómo fracasaron estas personas, cómo les fue de mal. Hermanos, si nos detenemos a estudiar la vida de cada una de estas personas, vamos a ver que les va a ir mal por su propia cabecita. Y a veces esa prueba que Dios va a permitir que llegue a su vida será para darles algo más grande. Para darles algo más grande y poder sacar a flote en su vida esa capacidad de amar, de fortaleza, para hacerlos fuertes. Y ese es Dios. Dios, hermanos, a veces nos permite que pasemos pruebas y pruebas difíciles para hacernos más fuertes, y también para que sepamos comprender a nuestros hermanos cuando estén pasando una tribulación, cuando estén pasando una dificultad. Algo que no tenemos que olvidar es eso, que Dios cumple su promesa. Miren qué interesante. Cuando los reyes van a llegar, los magos de Oriente, van a llegar al palacio de Herodes a preguntar dónde está el Mesías, dónde está el rey que ha nacido. Ellos ya tenían en sus profecías, los profetas ya habían anunciado de parte de Dios dónde iba a nacer el Mesías, cómo iba a ser, todo. Y en Jesús se cumple. Y los evangelios van a tratar, como por ejemplo hoy San Mateo, nos trata de demostrar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Mesías y que Jesús nació de la familia de David. Habla que José es su padre, y esto es una de las cosas que hemos insistido nosotros muchas veces. Así como María es madre de Jesús, también José es padre de Jesús. ¿Saben por qué? Porque María es de la tribu de Leví, tribu sacerdotal, y Jesús tenía que nacer de la tribu de Judá, de la descendencia de David. Y lo que nos dice hoy la genealogía es que Jesús es hijo de José. Entonces José no es un padre sustituto, un padre adoptivo, no, es padre de él. Así como María es madre virginal, así también José. Por eso cuando llegan los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, y le dicen: Señor, queremos que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda cuando tú estés en tu reino. Para mí, es una idea mía, para mí las dos personas que tienen que estar a la derecha y a la izquierda, ¿quién es? Su madre y su padre. Su madre y su padre. Nada más que aquí estamos al revés. Si a Jesús lo vamos a poner, el nacimiento sí lo tenemos bien, porque la madre tiene que estar a la derecha del hijo y el hijo tiene que estar a la derecha del padre. Esa es la posición correcta. Aquí lo tenemos mal, pero lo vamos a cambiar cuando ya sea la cosa seria. Esto es provisional. Es provisional, sí. Iniciamos hoy, hermanos, la genealogía de Jesús. Y lo que nos invita hoy la Iglesia es a poner nuestra mirada en esa promesa de Dios. No olvidemos eso. Dios cumple lo que promete. Dios no es sordo. Dios lo que promete lo cumple tarde o temprano. Y nos invita a tener fe. Fe, que es lo que a veces nos falta a nosotros. Por eso me gusta poner los ejemplos de los santos, ¿verdad? Que no se han dado por vencida. Hoy tengo tantas madres aquí en la misa, muchas mamás. No se cansen de orar. Vean a Santa Mónica, que oró 30 años por la conversión de su hijo. Y le decía a su obispo, no te preocupes, Mónica,
Un hijo de tantas lágrimas no se puede perder. Oren por sus hijos. Recuerden que la única oración que Dios no escucha es la que no se hace. Si Jesús ha venido a salvarnos, no solamente tenemos que luchar por nuestra salvación, tenemos que luchar por la salvación de todos, tanto de nuestra familia como las personas que Dios pone a nuestro alcance, amigos, conocidos. Y hoy de manera especial tenemos que empezar a hablarle a toda la gente. Tenemos que prepararnos. El niño Jesús va a nacer. Y esta novena litúrgica de hoy es esa invitación a prepararnos. Y como hemos dicho tantas veces, diciembre tiene tantas distracciones, tantas cosas que con facilidad podemos quitar nuestra vista del pesebre y empezar a verlo en los almacenes, en los centros comerciales, en los parques, ¿verdad? Y entonces pasa la Navidad y se nos olvida que el centro de la Navidad es Jesús. Y sin Jesús no existiría la Navidad. Pidamos pues al Señor que pongamos nuestra mirada fija en Él y que sea Él quien ilumine las tinieblas de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestro mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.